Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Gilmar González, un hombre de fe en las promesas divinas. Vamos a conocer su video biográfico. Bienvenidos. Gilmar González tiene 54 años, es pastor de la Iglesia Adventista, estudió teología en la Corporación Universitaria Adventista de Colombia en Medellín, se casó con Lorena Álvarez hace 16 años y tienen dos hijos, Gilmar Gabriel y Samuel Elías. Actualmente viven en Barranquilla, donde trabaja en la Unión Colombiana del Norte. Cuando era niño, su familia practicaba el catolicismo sabatista, es decir, seguían como día de reposo del Señor el día sábado, tal como lo enseña la Biblia y la tradición de Israel, y eran católicos lectores y estudiosos de las Escrituras. Pero con el tiempo, apareció un compañero de curso de uno de sus hermanos, quien los invitó a la iglesia y finalmente todos se bautizaron por el adventismo. Dios también le mostró el camino del ministerio pastoral, ya que sus padres fueron muy misioneros y formaron una iglesia en su propia casa. Y también el Señor le evidenció su amor al permitirle tener un primer hijo, Gilmar Gabriel, en circunstancias de mucha oración con su esposa Lorena. Vamos a conocer a Gilmar y su vida como pastor de la iglesia. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Gilmar González. Él es colombiano y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, pastor Gilmar, bienvenido. Qué placer conocerle, tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Gracias, Ángela. Estamos, por la gracia de Dios, bien, con la familia, contentos de estar en este interesante programa. Nosotros también felices de tenerle, pastor, y de que nuestros amigos puedan conocer un poco de su historia, su familia y por supuesto su testimonio, que es maravilloso. Pastor, cuéntenos en qué parte de Colombia se encuentra, cómo se llaman sus hijos, su esposa, qué responsabilidades tiene en este momento. Bueno, me encuentro en la ciudad de Barranquilla, en el norte de Colombia, en la costa atlántica. Aquí tenemos el mar a unos cuantos minutos. Eh, Tengo dos hijos pequeños, uno mayor, Gilmar Gabriel, que tiene 7 años, y Samuel Elías, que tiene 4 años. Mi esposa se llama Lorena Álvarez, es licenciada en preescolar, educación preescolar. Excelente. Estamos en el distrito Soledad, en el sur de Barranquilla, sirviendo al Señor. Ya este es nuestro cuarto año aquí en la Asociación de la Costa Atlántica. Excelente. ¿Cuántas iglesias le toca pastorear? En este momento estamos pastoreando 7 iglesias. Tremendo. ¿Y cómo hace el pastor para dividirse en 7 iglesias? ¿Cuáles son los principales desafíos allí? Bueno, a raíz de la pandemia fue un trabajo al principio virtual, estábamos recién llegados. Cuando llegamos en febrero y la pandemia empezó en marzo, estuvimos un tiempo virtuales, 15 meses, y después al poder salir a las iglesias, bueno, tuvimos que adaptarnos. Veníamos de un distrito eh, diferente y bueno, hay que repartir el tiempo por días. Nuestra predicación es cada 8 días, sábado, en diferentes iglesias, a veces a doble turno, los miércoles en otras iglesias, domingo, con los jóvenes, con los clubes. Así que hay que distribuir bien el tiempo para poder abarcar toda la responsabilidad que tenemos. Tenemos desafíos en crecimiento, en almas, tenemos desafíos en el liderazgo, ya que la pandemia afectó mucho la vida de nuestros hermanos, la vida financiera, la vida espiritual también fue afectada y hemos estado haciendo un fortalecimiento a cada una de las familias. Pero estamos gozosos, contentos del trabajo realizado por la gracia del Señor.
Amén, gloria a Dios por eso, Pastor Gilmar, que Dios le siga ahí dirigiendo dones, talentos, el tiempo también para dedicar a sus ovejas y cumplir con la misión, con el propósito que el Señor nos ha encomendado. Y siempre me gusta hacer la aclaración, en la iglesia adventista el pastor tiene como un sueldo fijo, no es que él va a recibir por las 7 iglesias de acuerdo, un diezmo, me gusta siempre dejar eso claro, cómo es el sistema, Pastor Gilmar. Sí, nosotros tenemos un salario establecido independientemente del lugar donde nos Claro, encontremos, de la cantidad, claro. de la cantidad de iglesias que tengamos. Recibimos ayudas, por supuesto, como cualquier empresa, para transportarnos, para alguna ayuda para algún equipo que necesitemos, pero básicamente no vivimos de el número de iglesias que tengamos o de que tomemos el dinero de una iglesia. Tenemos un salario establecido con todas las prestaciones que el gobierno exige para un trabajo formal. Excelente. Y Ese es bueno, nuestro- así es en Colombia, en Chile, en Paraguay, Perú, donde estén viendo, a nivel mundial está así organizada la Iglesia Adventista. Y me encanta y me gusta mucho recalcarlo y transparentar un poco eso, porque no sucede en todos los casos así. Pastor Gilmar, sí. vamos a otro tema. Bueno, yendo también en la misma línea, por supuesto, ¿cómo nació su vocación por ser pastor? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser bautizado en la iglesia adventista cuando tenía 12 años, estaba en el colegio y a raíz de ese proceso de bautizarnos, en familia nos bautizamos. Soy el menor de 5 hermanos y nos bautizamos los 5 hermanos el mismo día. Bueno, mi hermano mayor se bautizó unos días antes y después fuimos los otros 4 y unos 2 meses después mis padres. A raíz de ese proceso eh, empezamos a tener una pequeña iglesia en casa, un pequeño grupo. Éramos 7 en ese momento y recibíamos sábado juntos y mi padre, recuerdo una vez, en un momento de eso de recibir sábado en familia, teníamos un espacio en la casa especial para eso, expresó el deseo a Dios de que un día en la casa donde estábamos hubiese una iglesia. Así que a través del trabajo misionero que realizamos como familia, muchos de nuestros vecinos fueron llegando a la iglesia, empezó a crecer ese grupo pequeño que luego se convirtió en un grupo organizado y después fue organizado como una iglesia. Así que mi adolescencia y mi juventud estuve marcado que la iglesia estaba en mi casa. Yo daba un paso y ya estaba en el templo. Se adecuaron los espacios para eso y eso me ayudó mucho en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento eclesiástico. Y cuando estaba recuerdo cuando estaba en el último grado del colegio, del bachillerato, un cuñado que tengo, él es esposo de mi hermana mayor, el pastor en el hermano país de Venezuela. Él me dijo que por qué no estudiaba teología, que él creía que podría ser un buen pastor. Pero en ese momento yo le dije, no, ese no es mi interés, no quiero estudiar teología, no quiero ser pastor, no me gusta que me trasladen cada 4 años de un lugar a otro, estar como un nómada no me gusta, yo quiero ser médico. Y aunque hice todo lo necesario para estudiar medicina, no fue posible. Y entré a la universidad aquí donde vivo, cursé 2 carreras que no pude culminar por situaciones de ser fiel al Señor en el día sábado. Y después de un tiempo trabajando en la obra misionera con mi madre es una mujer muy misionera, ella tiene actualmente 82 años, pero sigue en la obra misionera activa. Linda. Empecé a tomarle amor al servicio a través de la predicación. Yo atendía a un grupo pequeño en una población cerca aquí de la ciudad y eso me fue llevando a sentir el gozo de la ganancia de las almas, de servir a las personas y me fue presentando el ministerio como una vocación y ahí sentí el llamado de parte del Señor para ir a estudiar teología. Mis planes fueron inicialmente estudiar en Chile. Hice toda la documentación para ir a Chile, mi hermano vivía allá y estuve a punto de ir a estudiar teología a Chile, pero acá se abrieron puertas y pude estudiar en mi país. Bueno, ahí sí como dice,
No, no sé si el dicho o está en la palabra, ahí Pastor Gilmar me va a reconfirmar lo que voy a decir al respecto, pero el hombre propone y Dios dispone. Uno tiene muchos sueños, deseos, anhelos en el corazón, en su caso, Pastor Gilmar, no, yo quiero ser médico, no me gusta esto de estar trasladando, porque ese es otro detalle que el pastor lo van trasladando de zona para que siga ejerciendo su rol en más lugares, se le da la oportunidad también de otra carrera y tampoco, y el Señor sigue llamando al pastor Gilmar en su ministerio, es que yo quiero que tú me sirvas tiempo completo. ¿A qué edad entraste a estudiar teología? Yo entré a los 30 años, me fui, me decían algunos, está muy viejo. Es más, Wow. recuerdo a alguien de la iglesia que me dijo, no te vayas, ya el Señor va a venir. ¿Para qué te vas a ir a perder esos años allá? Y ya de eso hace 20 años Wow. Pero perdón, hace 23 años me fui a estudiar, el año 2000, y fíjense todo el tiempo que ha en lo transcurrido. absoluto, sirviendo al Señor en su obra, un matrimonio también misionero junto a sus hijitos. Pastor, usted conversó un poco al principio que se bautizaron todos juntos, prácticamente hermanos, con diferencia de días, mamá y papá. ¿Cómo sucedió eso? Porque tengo entendido que eh, algo muy interesante pasaba con ustedes y con la Biblia. Mi padre, siempre tengo el recuerdo de él, aún lo hace él, nos levantaba temprano y nos reunía en la mesa a los 5 hijos, mi mamá y él. Muy temprano leíamos un capítulo de la Biblia y así fuimos, leímos toda la Biblia en un capítulo diario y ahí fuimos aprendiendo muchas cosas que la Biblia enseña. Y una de las cosas que más nos llamó la atención era que la Biblia mencionaba del día sábado y decidimos como familia empezar a guardar el sábado. Aunque pertenecíamos a la iglesia tradicional, guardábamos el sábado e íbamos a la reunión de la iglesia el sábado. Y ahí decía el texto, no hagas obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y entonces el viernes era el día de preparación, porque lo aprendimos así, y ese día hacíamos los oficios de la casa, a veces llegábamos hasta las 12 de la noche haciendo todos los quehaceres para el sábado no tener que hacer absolutamente nada. Íbamos a la iglesia temprano el sábado, regresábamos y estábamos en casa, nos poníamos a ver televisión, era la manera que conocíamos en el momento. Mi mamá nos preparaba una comida especial ese día y así guardábamos el sábado de 12 de la noche a 12 de la noche. Poco tiempo después de estar haciendo eso, un compañero de curso de mi hermano, él estaba en el último grado de secundaria, lo invitó a la iglesia de él y mi hermano vino a casa contándonos que era un sábado. Mi mamá le dijo, ves y observa a ver quiénes son. Él fue a la iglesia y cuando regresó nos contó que en esa iglesia practicaban muchas cosas que nosotros habíamos leído en la Biblia. Y entonces el siguiente sábado mi mamá fue con mi hermano a la iglesia y después fueron mis hermanos. Yo fui el último que fui por cuestiones escolares y empezamos a asistir a la iglesia durante un año. Dios conoce cada corazón sincero, ese deseo de obedecer la palabra de Dios que transforma vidas por completo, en este caso una familia entera leyendo, y qué hermoso lo que hacían allí tus papitos. Cada día un capítulo de la Biblia y se leyeron toda la Biblia y practicando lo que allí decía. Inspirados por el Espíritu Santo, los ángeles sin duda los acompañaban, ellos sin duda nos guían también, y de llevarlos al lugar correcto. Encontramos una que está guardando todo lo que dice la palabra de Dios, es llenarse de gozo y alegría, y no solo eso, que ustedes empezaran a aceptar ese llamado y decidieran por Jesús mediante el bautismo. Realmente es una alegría tremenda. Y yo quiero ahí en esa misma línea, Pastor Gilmar, que me cuente alguna experiencia que le haya marcado bastante en lo espiritual, como familia también. Bueno, en lo espiritual, nosotros como familia, ya como mi esposa, mis hijos, hemos vivido muchas experiencias, pero hay una en especial antes de que mis hijos nacieran,
y era que teníamos 8 años de casados, ya vamos a cumplir casi 17 años de estar casados. No habíamos podido tener hijos. A los 2 años estábamos en un distrito cerca de aquí de Barranquilla, en la ciudad de Santa Marta. Vivíamos en una casa de 2 pisos y ese día mi esposa iba bajando por las escaleras, resbaló un peldaño y cayó sentada, y a partir de ahí empezó a tener un sangrado. Fuimos a urgencia y descubrimos que ella estaba embarazada. Lastimosamente fue una pérdida de 5 semanas, y a partir de ahí ella no volvió a salir embarazada. En un devocional que ella estaba teniendo alrededor del año 2015, final del 2014, ella aprendió algo que ese devocional de la palabra le enseñó, le mostró, y era que era una bendición no tener hijos. Era bendición no tener hijos, pero también era una bendición tener hijos. Entonces ella me dijo, si el Señor no quiere que tengamos hijos, entonces vamos a disfrutar de esa bendición. Y empezamos a hacerlo. Y empezamos a ya desestresarnos de esa presión que teníamos como familia, como pareja. Los hermanos nos Claro. preguntaban, Eso te iba a ¿cuándo? consultar porque dice presión y no solo es presión de querer tenerlo como matrimonio, de tener ese sueño de su hijo, sino la presión, pastor, ¿y para cuándo? Y van pasando los años y la familia, ¿para cuándo? Te genera una presión y también se convierte también como en un estrés. Y ahí uno recurre En una al carga. Señor, en una carga también, que es imposible llevar porque no depende de uno, sino depende del Creador, de su tiempo, de su voluntad. Bueno, continúe, Pastor Gilmer. Y, y entonces recuerdo, estábamos en el distrito de La Paz, y en un distrito muy rural. Esa noche de miércoles fui a predicar a la iglesia, y cuando llegué, la secretaria de nuestra iglesia, la hermana Eunice, al entrar, ella nos saludó y ella vio a mi esposa y le dijo, hermana, usted está embarazada. Y nosotros nos sorprendimos, nos miramos y dijimos, no, ella no está embarazada. Entramos al culto, cuando salimos, ella nos volvió a decir, hermana, usted está embarazada. Y eso nos inquietó mucho, nos fuimos, vivíamos cerca de la iglesia, fuimos caminando, pero decidimos ir a una farmacia a comprar una prueba casera de embarazo. Llegamos a casa, ella se hizo la prueba, y recuerdo cuando me mostró las 2 líneas en la prueba. Esa noche no reaccionamos, no hubo una reacción, nos quedamos sorprendidos, quizás como Zacarías, cuando le dijeron que iba a tener un hijo, y esperamos al día siguiente para ir a un laboratorio clínico y hacernos que se hiciera la prueba en sangre, y ahí confirmamos que ella estaba embarazada. Pero lo más interesante de esta experiencia fue que eso fue en el mes de febrero del año 2015. En el mes de enero yo estaba haciendo mi devocional, estaba estudiando uno de los libros del Espíritu y Profecía y estaba leyendo un capítulo que habla de Enoc. Y ahí decía que, perdón, No te preocupes. ahí decía que Enoc aprendió a conocer el amor de Dios cuando tuvo a su hijo. Y yo recuerdo ese enero, ese día de enero, que yo le dije al Señor, Señor, yo quisiera conocer tu amor. Y Dios me concedió ese privilegio. Un mes y medio después, más o menos, supimos que mi esposa estaba embarazada, y eso ha marcado mi vida espiritual, porque he aprendido cómo Dios me ama a mí, de la misma manera que yo amo a mis hijos, y de la misma manera como sé que cada padre ama a sus hijos. En las noches uno se levanta a ver, a verificar que están bien, que están durmiendo bien. Cuando juegan a la distancia uno los está observando, los está cuidando, se angustia cuando se enferman.
sufre por ellos. Cuando nació mi hijo mayor, entendí cuánto me amaba Dios. Y entendí cuántas veces quizás me alejé de Dios y Él me seguía amando. Es imposible no emocionarse, porque cuando uno tiene esa conversación con su Padre Celestial, en el estudio de su palabra, y cuando Gilmar, con ese corazón sincero, humilde, porque ahí es cuando Dios te moldea, te utiliza. La única forma en que Dios puede entrar en nuestra vida es cuando nos dejamos moldear por Él. Él quiere que nos desahoguemos, que clamemos a Él. Y cuando el pastor Gilmar dice, Señor, yo quiero que tú me muestres el amor a través de un hijo, y que el Señor responda de inmediato, porque ya tantos años, respondió al mes, fue súper rápido. El Señor está atento por cada una de las situaciones de sus hijos, y en este caso el pastor Gilmar con sus 2 hijitos, con Gaby. Después, ¿cómo fue la alegría con Samuel? Como el médico nos había dicho, no sabemos si van a poder tener otro hijo porque demoraron mucho tiempo. Así que no tuvimos ningún cuidado de cuidarnos. Y Samuel nació en el 2018. Nos tomó por sorpresa. Queríamos otro hijo y fue una alegría inmensa ahora tener a nuestro segundo hijo en nuestros brazos y entender otra lección. Los dos son diferentes. Ya, los dos los amamos igual, pero son amores diferentes porque son personas diferentes. Y entendemos cómo Dios ama a todo el mundo, aunque seamos diferentes los unos de los otros. Cada uno es un proceso aparte. Gabriel, el mayor, es más tranquilo, es más ecuánime. Samuel es más impulsivo, más temperamental. Y hemos aprendido que el amor es paciente. El amor, lo que dice el apóstol Pablo, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Realmente es un texto maravilloso y no hay nada más ejemplificante que el amor de un padre hacia su hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y comprender ese amor, y que el Señor te dé ese privilegio de comprender un poquito de ese amor a través de, en este caso, Gilmar con sus hijitos, es un privilegio. Yo quiero agradecerle, Pastor Gilmar, por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado esa parte importante de su historia. Seguramente hay muchas mujeres, muchos matrimonios en este momento que están pasando por lo que ustedes pasaron como matrimonio. Y quiero invitarle para que deje un mensaje final, compartir de pronto algún texto bíblico. ¿Qué le diría a las personas que están viendo el programa en este momento? Yo les diría algo que anoche, cuando estaba predicando en una de mis iglesias a las que atiendo, le decía a las personas: esperanza no es esperar, valga la redundancia, que Dios haga lo que yo quiero. Esperanza es esperar que Dios haga lo que Él ha prometido. Y Él ha prometido hacer su voluntad siempre, y siempre esa voluntad será agradable y perfecta. Y una vez Jesús le dijo a una mujer: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y cuando todo el mundo nos dice no es posible, ya no es posible, ya renuncia a esa idea, ya no creas que va a ocurrir. Si tú le abres tu corazón a Jesús y si derramas tu alma a Él, como lo hizo Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel, el Señor va a escuchar tu oración, pero es en su tiempo, no en el de nosotros. Si hubiéramos tenido un hijo antes, quizás no lo hubiéramos educado como hoy lo estamos haciendo. Dios tiene un tiempo para ti. Dios quiere algo para ti. Él solamente te pide que confíes en sus promesas, que esperes, porque para el Señor no hay tiempos. Él siempre tiene un momento especial para hacer las cosas. Y quizás este pueda ser tu tiempo. Por eso yo te invito en este momento
que decidas creer en el Señor, porque Él es fiel y Él es justo y Él va a cumplir sus promesas. Así que te animo a que si estás pidiendo un hijo, prepárate para tenerlo. Espera en el Señor y recuerda, tener hijos es una bendición de Dios, pero también no tenerlos también es una bendición de parte de Dios. Amén. Muchas gracias, Pastor Gilmar, por ese hermoso llamado. También que nos invita y nos motiva. Dice el Señor en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa. El Señor va a responder conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Que el Señor te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.